Pues bueno, para mí es un placer darles las buenas tardes. Bienvenidos. Mi nombre es Héctor Domínguez. Estoy a cargo de la dirección comercial de Chrome. Pues bueno, antes que nada, ojalá estén gozando todos ustedes de buena salud. Es lo que más nos interesa en Chrome. Mejor aún en esta época de contingencia sanitaria. Entonces, ojalá y ustedes y sus familias estén muy bien. Y bueno, gracias por abrirnos las puertas de sus oficinas y de sus casas. Ahora sí que eso nos da mucha confianza. Es importante comentarles que este evento tiene la modalidad de webinar. Es decir, no es una junta de Zoom como las que tenemos todos los días. La principal diferencia radica en la cantidad de personas conectadas. Cuando son pocas, es sencillo el organizar pues quién habla y quién participa. Sin embargo, cuando somos muchos, en esta sesión esperamos a más de 200 personas, pues se complicaría un poco el tener todos los videos activos, ¿no? Entonces es por eso que el video y el audio activo es de la persona que expone y les rogamos encarecidamente que si tienen alguna pregunta o comentario, por ahí Zoom les pone un botoncito de questions and answers, de Q&A. Si ustedes por ahí nos escriben, nosotros recibimos la pregunta y al final de la sesión vamos a tener por ahí un tiempo para preguntas y respuestas, ¿no? Por favor. Entonces, no dejen de escribirnos, por favor. Para nosotros es de mucha utilidad su retroalimentación. Y bueno, a algunos de los asistentes ya tengo el placer de conocerles. Veo por ahí muchos son amigos de años inclusive. Bienvenidos. Algunas otras personas las invitamos pues para compartirles el conocimiento y pues bueno, para que vean un poquito de lo que hacemos en Chrome, ¿no? Entonces, por lo cual, a manera de breve introducción, les comentamos que pues Chrome, al ser un grupo de comercio exterior con servicios de despacho aduanal en las aduanas más importantes del país, tenemos servicios legales, servicios de logística internacional, pues tenemos un amplio expertise en todo lo referente a legislación y regulación aduanera, el cual pues queremos poner a su disposición, ¿no? El día de hoy el webinar es titulado Infracciones en materia aduanera, su actualidad ante el COVID-19. Cuando platiqué el tema con mis compañeros de legal me dijeron, pues la verdad aquí no hay mucho, Héctor. Pues la autoridad no deja de exigir lo que está a la letra, ¿no? No por el COVID se dejan de exigir toda una legislación que está armada alrededor del comercio exterior mexicano. Sin embargo, analizando el tema nuevamente, por supuesto que encontramos algunos detalles que no quisimos dejar de transmitirles. Este es un webinar muy ágil, de tan solo 1 hora. Entonces, lo que esperamos es que sea de utilidad para tener esa claridad y al final, pues, ustedes puedan estar ciertos de si hay alguna diferencia o concesión por parte de la autoridad debido a la contingencia sanitaria que estamos teniendo, ¿no? Y bueno, para dar inicio, les presento a mi compañero, el licenciado Pedro López Carmona, quien es uno de nuestros principales expositores en Chrome Legal, experto en comercio exterior y con una visión muy completa al contar en su currículum con una amplia participación en diversos sectores de la industria. Incluso fue parte de la autoridad misma y bueno, desde hace ya varios años como colaborador esencial de Chrome, ¿no? Entonces él es el experto. No olviden hacer sus preguntas por ahí. Y bueno, pues adelante, Pedro, te escuchamos. Gracias. Tu micrófono está cerrado, Pedro. Gracias. Buenas tardes, Héctor. Nuevamente para todas y todos, gracias por estar presentes en esta capacitación organizada por Chrome. Un gusto que nos acompañen y bueno, deseando también buena salud para ustedes y sus seres queridos. La finalidad precisamente de esta capacitación es que podamos conocer pues qué medidas han tomado las autoridades mexicanas en el sector aduanero y lo que se relaciona con otros sectores como el de salud, el económico, en el tema del COVID-19. Las infracciones y sanciones que, como sabemos, en el día a día de las operaciones de comercio exterior, pues nos puede incidir en que un embarque salga, que llegue a su destino final,
quede detenido por diferentes causales. Entonces, dada la importancia de ese tema, como ustedes sabrán, desde que inicia la pandemia en marzo del presente año, pues hemos dado seguimiento a las decisiones que ha tomado la autoridad, tanto aduanera como federales, en diversos temas. Propiamente, ustedes saben que la autoridad ha reaccionado de forma tardía en temas laborales, económicos, sociales, inclusive de salud. Ha habido, críticas a favor o en contra, pero bueno, la realidad es que en cuanto al comercio exterior, la operación ha bajado, no nada más por México, también por los diversos países a nivel mundial, y esto conforme a las cifras de la Organización Mundial de Comercio. Precisamente cuando se da esta situación de crecimiento exponencial en el mes de marzo, encontramos que la autoridad, una de las primeras medidas que toma es dar prioridad al despacho aduanero, con la finalidad a través de los decretos que buscan que aquellas mercancías donadas a favor del gobierno federal en el ámbito de salud pudieran tener prioridad. Una de ellas también, que no pagaran impuesto general de importación, y esto se controlará a través de la Secretaría de Salud Federal, el INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y los organismos descentralizados de la propia Secretaría, como lo es COFEPRIS. Entonces, encontramos que publican la regla 3320 para la importación de mercancías donadas a favor de la Administración Pública Federal en reglas generales de comercio exterior el 31 de marzo del 2020 y en relación con un procedimiento bien establecido para aquellos que pudieran participar en solicitar y pedir estas donaciones. Este procedimiento simplificado se publica con la regla 3734 en materia de comercio exterior. Hay diferentes particulares, ustedes lo saben, que se interesaron cuando salió esto en poder importar diversos insumos que ayudaran a combatir esta pandemia, desde gel antibacterial, respiradores artificiales, otros insumos tales como cubrebocas, ¿sí? Termómetros y algunos dispositivos más que ayudaran precisamente a los enfermos. Sin embargo, el gobierno no abre esta posibilidad y lo limita a los actores del propio gobierno federal que autorizaran, o aquellos laboratorios o entes que ya tuvieran una relación con el sector salud. Entonces, esto es lo que ocurre y de alguna manera, pues también como las llamadas pruebas de detección rápida o oportuna para el COVID, no se le da tampoco la prioridad. Hay varios importadores que estuvieron interesados en poderlas traer de otros países y bueno, no se abre esta capa o esa área de oportunidad para hacer estas pruebas rápidas de detección masiva hasta ahora que toman medidas al respecto. Entonces, esta fue una de las primeras acciones. Y además de esos insumos médicos, pues los productos perecederos, para que no hubiera una escasez de alimentos, productos sanitarios de manera general, desde productos higiénicos, o sea, de higiene personal, y papel sanitario, toallas y otros objetos de uso común, para considerarlos como bienes de primera necesidad. Ahora bien, lo que les comentaba sobre este procedimiento que precisamente debe seguir la Administración Pública Federal a través de la Secretaría de Salud y de esos organismos centralizados consiste en lo siguiente. Uno, importar sin el pago del IGI, del Impuesto General de Importación, para aquellas mercancías donadas del extranjero que estuvieran debidamente acreditadas. Segundo, no cualquier funcionario del sector salud podría solicitar esto. Tendría que identificarse con cargo de dirección, jefe de departamento o coordinador de área. La solicitud de autorización debería estar firmada de forma autógrafa, no digital, no escaneada por ese servidor público, precisamente del organismo descentralizado. La solicitud de autorización también debería de venir adjunta con el documento digital del nombramiento que conste el cargo que tiene precisamente ese personal o la persona encargada, y la solicitud debería de presentarse en archivo digital con un escrito libre donde se explicaran los motivos y anexarlo en el correo electrónico que dio la autoridad denominado donacionesdesastre@sat.gov.mx, dirigido a la Administración Central de Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal, que depende de la Administración General de Aduanas. Entonces, ese fue un mecanismo simplificado que sí permitió pues, traer diversos insumos. Ustedes recordarán que, bueno, el gobierno empezó a traer cubrebocas de China, que fue un tema muy polémico porque se le habían vendido también al gobierno chino y posteriormente volvimos a comprarlos. En el caso de los respiradores se buscó apoyo tanto de Estados Unidos como de China
Y bueno, ahora ya a estas alturas de la pandemia estamos viendo que pues un respirador realmente no ha sido garantía de que la persona pueda sobrevivir. Ya hay otros tratamientos que han servido más, que eso lo vamos a comentar ahorita con las sustancias como la dexametasona. Pero bueno, este fue el procedimiento que se estableció. Los particulares e importadores del sector privado quedaron limitados y si estabas interesado en realizarlo, tenías que apegarte al procedimiento normal. Es decir, si tus cubrebocas requieren un registro sanitario, debes tramitarlo con el plazo normal establecido. No hay prioridad. Si requieres traer gel antibacterial o gel en alcohol para utilizarlo como materia prima, también su procedimiento normal. Así fue como se dio esta limitante. Esto conllevó precisamente a que, bueno, si estamos hablando de la facilidad que se dio con este decreto para mercancías donadas que no pagaran impuesto general de importación, pues de alguna manera se pensaba que había facilidades para infracciones y sanciones. La realidad es que la autoridad sí agilizó los plazos de respuesta a los tiempos, pero no quitó infracciones y sanciones. Estas que ya se encuentran establecidas en la ley aduanera siguen siendo las mismas prácticamente. ¿Qué es lo que está buscando la autoridad con todo y pandemia de COVID-19? Que en cada uno de los pedimentos que se crucen por las 49 aduanas del país, sean de importación o exportación, se revise la veracidad y exactitud de la información declarada en el pedimento, que la mercancía corresponda, que el régimen aduanero también sea correcto si hablamos de un definitivo o de un temporal o de un depósito fiscal o de un tránsito, ¿sí? La clasificación arancelaria, que como ustedes lo saben es el lenguaje universal para las mercancías. Si esta es inexacta, de ahí derivan una serie de problemas que pueden ir desde algo muy simple como un simple dato general inexacto hasta llegar al incumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias. Eso nos conlleva a infracciones graves como un embargo precautorio PAMA o retención de mercancías u omisiones que pueden afectar precisamente al importador y hasta la propia patente del agente aduanal. Las regulaciones y restricciones no arancelarias es un tema muy sensible precisamente y más con este tema porque COFEPRIS, a través de autorizaciones sanitarias previas de importación y registros sanitarios, son las dos figuras que inciden en varios de los insumos de salud. Entonces, aquellos organismos descentralizados o laboratorios autorizados o entes gubernamentales como las secretarías estatales de los gobiernos del estado, de cada estado que estaban autorizados para esto, pues se debían apegar al procedimiento y clasificar correctamente, cumplir con esa regulación. Claro, con la facilidad de los tiempos establecidos, caso contrario a los particulares. Y los datos de información comercial, es decir, marca, modelo, número de serie, lote y demás datos que puedan identificar la mercancía, también cumplirlos de manera correcta. Si se dan cuenta, de manera general, estos 5 rubros son los que atañen directamente a la presentación física y documental de las mercancías. No hizo una autoridad como tal lo que es el SAT y sobre todo las aduanas del país. Siguiendo con ello, dejar en claro que, bueno, ustedes saben, como agentes aduanales, en este caso CROM, somos un grupo que contamos con cuatro patentes propias y buscamos siempre alianzas y asociaciones con otros grupos para fortalecer el comercio exterior. Precisamente, pues buscamos que su despacho sea íntegro, esté bien protegido, prevenir cualquier problemática, dar cumplimiento a los órdenes legales y que el despacho aduanero se cumpla de manera expedita para que su cadena logística y de suministro también esté bien protegida. Entonces, ante ello, como agente aduanal, buscamos siempre 4 sectores que la ley aduanera busca que se cumplan bien y no tengan alguna sanción. El cálculo de las contribuciones que esté bien determinado, asesorarles, apoyarles en ello, que vayan correctamente reflejadas en el pedimento. Las cuotas compensatorias, como ustedes saben, es una figura que busca inhibir las prácticas desleales del comercio internacional, como es la subvención, ¿sí? Precios estimados, el dumping, ¿sí? Tanto de sectores privados como gubernamentales, que esto inhibe precisamente a que haya un comercio que puede ser desleal y precisamente afectar sectores de la economía en nuestro país. China es uno de los que sigue teniendo cuotas compensatorias junto con otros países asiáticos que también pueden afectar. Las multas a las cuales se pueden hacer acreedores y esta responsabilidad, pues bueno, tanto para el importador, pero también nuestra obligación como agente aduanal, decírselas, dárselas a conocer y los recargos que esto puede conllevar. Es decir,
no es de naturaleza propia de la agente aduanal, pero necesitamos que ustedes como importadores estén bien sabidos e informados con toda la asesoría necesaria para que esto se pueda evitar y que vaya correctamente declarado en toda la documentación aduanera, empezando por el pedimento aduanal. En cuanto al PAMA, que ustedes ya conocerán, es una de las incidencias graves que marca la ley aduanera, el procedimiento administrativo en materia aduanera, y que nos lleva al embargo precautorio de la mercancía, pero que ese embargo se puede convertir en un embargo definitivo. ¿Por qué? Derivado de un reconocimiento aduanero o de cualquier otra facultad de comprobación de la autoridad, como son visitas domiciliarias, auditoría de comercio exterior, revisión de gabinete, orden de verificación de mercancía en transporte, y que precisamente el artículo 151 de la ley aduanera señala como incidencias graves que pueden ser mercancía que no tiene legal estancia en el país, mercancía que excede más del 10% precisamente el valor total de las mercancías y no se encuentra amparada, lo que es el incumplimiento de una regulación o restricción no arancelaria, tratar de importar mercancía por lugar no autorizado en alguna de las aduanas del país. Eso ya nos conlleva, aparte de un problema aduanero, a un problema legal como es el contrabando, ¿sí? Entonces, hay diferentes causales que se tipifican en la ley aduanera. Entonces, aquí, con todo y pandemia COVID, pues no hay facilidad alguna. Es decir, en el tema de salud, si tu registro sanitario o tu autorización sanitaria previa de importación están incorrectas, pues tienes que cumplir con los plazos establecidos. Ya ven que el procedimiento puede durar hasta 4 meses en lo que hay una resolución, en lo que se presentan las pruebas y alegatos. Esto no cambió. En la práctica, ya dependiendo de cada aduana, pues agilizan un poco más el proceso, si es que se da la liberación de la mercancía, y si se da definitivamente el embargo, pues también se atrasa, ¿no? Pero bueno, en los casos de liberación es donde digamos que la autoridad buscó ponerle un poco más de énfasis. Hasta ahí. Toma de muestras. Ustedes saben que cuando hay duda razonable de la clasificación arancelaria, y sobre todo cuando se trata de mercancías de difícil identificación, la autoridad recurre a esta figura de la toma de muestras. Esta figura que en muchas aduanas está pasando, que se detiene 5 días precisamente el embarque, la autoridad lo manda a muestrear con carácter urgente, espera el resultado del laboratorio de aduanas y pues puede llegar con una simple e inexacta clasificación, dato general y exacto, pero también puede conllevar al cambio de una fracción que requiera otra regulación, otra disposición y que no estemos dando cumplimiento. Entonces, esto conlleva a incumplir las causales que marca para hacer PAMA. Lo que ha ocurrido aquí es que se busca que no lleguemos a los 5 días, en algunos casos 3 o hasta 2 días se han quedado detenidos algunos embarques. Pero bueno, legalmente en cuanto a los fundamentos que marca la ley aduanera y las reglas generales de comercio exterior, esto no ha cambiado. Vemos que precisamente aquí la autoridad, cuando elabora un acta de PAMA, pues busca identificar como autoridad cuál es el acto y por lo tanto los hechos y las circunstancias que llevaron a esto, porque se le está incumpliendo la descripción, la naturaleza y todas las características del embarque, ¿sí? Son por eso causales graves. Entonces, resalto esto del PAMA porque se podría pensar que como incidencia grave se tuvo algún beneficio en ello, y más en el sector salud. La realidad es que no, siguen los plazos corriendo. Lo único que sí, vamos a ver que hubo suspensión de términos legales, que ahorita vamos a comentar, en ese sentido. Pero el PAMA sigue. Y bueno, las demás infracciones y sanciones, como ustedes saben, pueden ser simples, pueden ser graves. De acuerdo a la ley, puede ir desde un dato general inexacto por el país de origen hasta llegar a una omisión de contribuciones que exceda los 120,000 pesos, que ya sería una omisión también grave, al PAMA, a la retención de mercancías. Entonces, conforme al 176 y 178, esas infracciones y sanciones no han variado, siguen establecidas. La omisión de contribuciones, ustedes saben que independientemente del monto, tiene que pagar una multa también del 130 al 150%. Es decir, si tienes una omisión de 100,000 pesos, adicional a ello pagarás el 130% por esa omisión que te determinó la autoridad. El incumplimiento de una regulación y restricción no arancelaria es causal directa de embargo precautorio y levantamiento del PAMA. Pero además de ese acto,
pagas una multa que es del 70 al 100% del valor comercial de la mercancía, no valor aduana, valor comercial. No presentar mercancías al reconocimiento aduanero, es decir, declaras que traes unos juguetes, que traes unos plásticos, unos tapetes, textiles, etcétera, y no presentas esa mercancía al reconocimiento aduanero. Mercancía faltante, que ya habrá que ver si excede o no el 10% para hacer PAMA, pero si no lo llegara a exceder, ok. Además de mercancía no declarada, el 5 al 10% del valor comercial de las mercancías. Esto se mantiene. Introducir o extraer por aduana no autorizada, también causando embargo precautorio del 10 al 20% del valor comercial de la mercancía, ¿sí? Más el levantamiento del embargo precautorio, como les comentaba. No acreditar la documentación aduanal también conforme a las fracciones primera, segunda, tercera y cuarta, de lo que marca el artículo 178, además de que haya mínimo una presentación extemporánea, o bien si es un documento que no tienes, causal de embargo precautorio cuando es un permiso, autorización, certificado, y eso te va a conllevar también al 100% precisamente sobre el valor de la mercancía, ¿sí? Aquí la autoridad hace algunas reducciones a veces por el pronto pago que pueden ser del 50%, pero se mantiene la base precisamente del 70 al 100. La razón social, y aclaro, eso no por el COVID, sino por el pronto pago, que es, digamos, un derecho que dentro de tú como contribuyente, al pagar de forma pronta y expedita esa multa, te dan el beneficio de descuento, ¿sí? Ya ven que esto pasa con muchas contribuciones federales o estatales. La razón social y domicilio del importador, el exportador, proveedor, que sean falsos, puede llegar a ocurrir, a veces con dolo, a veces sin dolo, pero si se llega a presentar una falsedad en esta información, también es multa del 70 al 100% del valor aduana. Aquí es sobre el valor aduana, no el valor de las mercancías. Ustedes saben que el valor aduana, o sea, hay que considerar los incrementables y demás gastos inherentes a la importación de la mercancía. Salvo algunos Incoterms que puede llevar a que sea el mismo valor aduana, mismo valor comercial. Los artículos 182 y 183 nos tipifican los siguientes actos. Que no cuentes con la autorización aduanera para la importación, precisamente es de entrada del 130% al 150% por omisión, ¿sí? Y por lo menos del 70% sobre la regulación no arancelaria, ¿sí? Considerando la omisión, o sea, es decir, tienes que pagar por la omisión de contribuciones más el incumplimiento de no presentar este documento. Exceder el plazo de retorno que no se realice o no se transforme, como el caso de la CIMEX, se contabiliza por periodos de cada 15 días hábiles. Aquí, por cada 15 días hábiles va a ser de 1,840 a 2,770 pesos. Y pasan otros 15 días hábiles, se suma nuevamente el monto. ¿Qué pasa cuando hay este rango de montos? Ustedes ya lo conocen. La autoridad se va por el menor, es decir, por el de 1,840, igual con los porcentajes. Cuando es del 70 al 100 o del 100 al 130, se va por el menor. Y adicional a él, ya dependerá que haga un descuento adicional. No presentar mercancías en el plazo concedido de los tránsitos. Ustedes saben que tenemos en nuestra ley la figura del tránsito interno, tránsito internacional, con las mercancías de tránsito internacional que pasan por territorio nacional para ir a otro país. Tránsito interno, circulan por territorio nacional y se quedan en el interior del país. Entonces, no se respetan las rutas fiscales, no llegan en tiempo las mercancías. Esto conlleva precisamente a una multa del 70 al 100% del valor aduana de las mercancías. El retorno o desistimiento sin presentar las mercancías, cuando tenemos precisamente pedimentos con clave K1, ¿sí? Y los RTs derivados de IMEX, en el caso de los K1, mercancía que salió no mayor a un año, regresa a territorio nacional, o los desistimientos, cuando te desistes de exportarlo o te desistes de importarlo, porque siempre no lo quieres ni sacar del territorio nacional, ni que regrese a territorio nacional. Entonces, ahí también tenemos una multa del 70 al 100% del valor en aduana. Estas multas, ustedes saben que cada año se van actualizando en el anexo 1 en el anexo 2, porque en el 1 están los formatos, que también tienen luego incidencias, pero en el anexo 2 nos habla de las multas, cómo se van actualizando. Hay algunas que tienen 5 años que no se han actualizado. Anexo 2 de las reglas generales de comercio exterior. Hay otras que sí, pero bueno, es como se van actualizando
Y en el caso del artículo 184 y 185, van dirigidos a la omisión o presentación extemporánea, la infracción. La sanción, esto va de 2.930 a 4.400 pesos. Y aquí está el 50% también por el pronto pago de esa incidencia, que estaba antes del COVID. No es razón del COVID, ya estaba desde antes. Ustedes saben que esto aplica cuando hay cartas de presentación extemporánea, de números de identificación, cartas aclaratorias, o algún otro documento, en el caso de las UVAs, por ejemplo, también cuando se aplican UVAs para normas de etiquetado de información comercial, por alguna razón lo presentes extemporáneamente, que no venga bien o no contabas con el documento, te levantan esta incidencia. Certificados a veces de molino o de calidad, en el caso de la industria siderúrgica, en el caso de algún permiso tal vez que se te haya pasado a anexar o presentar, y si lo tienes, le demuestras a la autoridad que cuentas con él, ya dependerá de la autoridad si hace válido el PAMA o bien te da la oportunidad de que lo presentes extemporáneamente porque sí contabas con él al momento del reconocimiento aduanero. Datos inexactos o falsos que tenemos aquí cuando es el famoso DGI, la multa es de 1.600 a 2.280 pesos por cada dato y por cada documento, es decir, por cada pedimento en este caso. Aquí, fíjense, hago una aclaración porque la autoridad cuando son varios DGIs en un mismo pedimento toma una sola sanción, es decir, no te va a infraccionar 3, 4 veces DGIs por esos campos que te hayas equivocado. Está haciendo el levantamiento de una sola incidencia. Esto va claro porque va en relación con el Código Fiscal de la Federación. A veces pensamos que puedes tener 5 o 6 DGIs en el pedimento, pero si hay otro tipo de incidencias, incluso como omisión de contribuciones, se va por la más alta. Si hay un PAMA, se va por la más alta, ¿sí? Y el DGI queda al final. Así en ese orden va la autoridad, es decir, siempre toma la sanción más alta sobre la más baja. Y en el DGI, aunque tengas varios, toma una misma sanción por el documento. La presentación extemporánea de regulaciones y restricciones no arancelarias, que va de la mano con la primera que comentábamos, ¿sí? Y en el caso del código de barras con información distinta o mal impreso, ahí tenemos que, bueno, ya con lo que es el DODA, que es el documento precisamente para el despacho de las mercancías de forma electrónica, sigue habiendo errores en la impresión del código de barras. No estamos exentos de ellos. Ahí va de 3.430 a 5.710 pesos. Pedimento a aviso consolidado que también falta imprimir el código de barras. Ustedes saben que las operaciones de consolidados, sobre todo para la industria automotriz, se utilizan bastante y también aquí luego puede llegar a pasar esto, que no se imprime el código de barras, la multa está de 3.050 a 5.080 pesos. El pedimento sin impresión del pago del módulo bancario o sin fiel, es decir, la firma electrónica avanzada, ¿sí? O que no, o el pago bancario precisamente ante el banco, también puede llegar a pasar que no se tenga y tú presentas así el documento al módulo de selección automatizada, va de los 2.280 a los 3.430 pesos, ¿sí? Y ahí, bueno, puede hacerse un descuento del 2 al 10% en algunos casos. Y datos inexactos de NOMS, es decir, incumplimiento de una norma oficial mexicana de etiquetado de información comercial, es causal de retención. Pero además de la retención de las mercancías, hay una multa del 2% sobre el valor comercial de esa mercancía, ¿sí? Y además de ello, tienes que etiquetar correctamente las mercancías, ¿sí? Normas oficiales mexicanas de etiquetado de información comercial, ¿eh? Porque recuerden ustedes que tenemos las normas de certificación. Una norma de certificación que emite un organismo como ANSE, NICE, LOGIS, entre otros más, para sectores electrónicos, eléctricos, huleros, chocolatero y demás sectores que tenemos que requieren pruebas de calidad, pruebas de verificación, a ver si el producto realmente es funcional. Es causal de embargo precautorio en caso de que tú incumplas con ese certificado o venga mal llenado, ¿sí? Entonces, por eso quiero diferenciar normas de certificación o de calidad y lo que son normas de etiquetado de información comercial. En lo que respecta también a los artículos 184 y 185, comentábamos de los datos inexactos, pero no los DGIs, porque tiene que ver con el COBE, ahora acuse de valor. El acuse de valor puede tener datos inexactos. Ven ustedes que el acuse de valor o COBE es el fiel reflejo de la factura comercial
o de su documento equivalente. Es decir, te puedes equivocar en datos que son de tipo comercial o relativos a la comercialización, como precio unitario, valor total, descripción de la mercancía, cantidad de piezas o de la unidad de medida que tengas. Te puedes también equivocar en datos de identificación individual, como son marca, modelo, lote, número de serie. Entonces, en esos dos sentidos, la multa actual está de 22,900 a 38,000 pesos. La autoridad está tomando la mínima de 22,900 y te hace el 50% de descuento por pronto pago. Vas pagando 14,500 pesos aproximadamente, pero esto por haberte equivocado en la información relativa llenada en el acuse de valor, que como ustedes saben es un documento electrónico, fiel reflejo de la factura o documento equivalente o CFDI, fue el otro término que se agregó también en la ley aduanera. La información incompleta o datos inexactos, ya comenté, va relacionado con esto, y la información incompleta o datos inexactos en la transportación, es decir, que nos equivoquemos en los sellos, en caso de los números de sello, del número de unidad o de transporte, ¿sí? Ahí también la multa va de 1,420 a 2,030 pesos. Quiero hacer una aclaración aquí, que cuando son sellos rojos, que ven que son obligatorios para dos regímenes aduaneros, los tránsitos y el depósito fiscal. En estos dos se requieren sellos rojos obligatorios, la multa está más elevada, arriba de 6,000 pesos. ¿Sí? Entonces es un caso especial para estas dos operaciones. Y el uso indebido de los gafetes, que perdamos el gafete, no lo portemos en las instalaciones de aduana o no te identifiques correctamente. Resulta que tú eres Saúl Hernández y traes el gafete de Pedro López. Entonces, eso no te identifica plenamente ante la autoridad y más que es un gafete dado por la propia autoridad en tu carácter de actor de comercio, ya sea agente aduanal, mandatario, mismo transportista, mismo importador, ¿sí? Todos los que puedan tener algún acercamiento en las instalaciones de la aduana. Ahí la multa, como ustedes podrán ver, dependiendo de cuál sea la causal, va aumentando. Si simplemente no lo ostentas, una multa de 18,420. Si lo tienes y lo muestras posterior a, la multa es de 36,840. Pero si de plano estás falsificando la identidad, es decir, que te haces pasar por otra persona, usurpas la personalidad de esa persona, entonces la multa puede llegar a ser de comprobarse hasta 73,670 pesos. Esto es lo que marca también la ley aduanera. Reitero, estas infracciones y sanciones, muchas de ellas ustedes ya las conocen en el día a día de las operaciones. Son, digamos, las más importantes. Hay todavía otras más, pero las que más se presentan en las operaciones de las 49 aduanas y que, si se dan cuenta, se mantienen prácticamente como iniciamos el año antes del COVID-19. No hubo ahí mayor movimiento por parte de la autoridad. Pasemos a la parte que sí se dio a raíz del confinamiento originado por el COVID-19. Cuando se da la sexta versión de manera anticipada de la primera resolución de las modificaciones a la resolución de la miscelánea fiscal, ya ven que cada año se da esta, se toman algunos puntos relacionados con el tema del virus, del SARS-CoV-19. Se publica la regla 13.3a, donde en relación con el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, se señala que precisamente se suspenden los términos legales para actos de la autoridad SAT. Es decir, la presentación de resoluciones, solicitudes, permisos, autorizaciones, concesiones, el seguimiento de actos de autoridad como procedimientos administrativos, también quedaron suspendidos los plazos, la presentación, trámites, atención o realización de alguna promoción o requerimiento por parte de la autoridad, entre algunos otros actos más administrativos, pero lo que se buscó con esto era, pues bueno, que las personas no estuvieran yendo a las instalaciones, el personal del SAT también disminuyera en las instalaciones, y esto, bueno, de alguna manera benefició ciertos casos y procedimientos legales que ya tenían varios importadores, a manera de que primero fue del 4 al 29 de mayo del 2020, y la última publicación de hace 2 semanas fue que se tomara precisamente hasta, bueno, antes de esa última publicación era que el 1 de junio sería, y lo último es que algunas áreas del SAT publicaron también que hasta nuevo aviso, es decir,
en lo que transcurría el mes de junio. A nivel central, hay algunas que ya están laborando de manera presencial, algunas con guardia, ¿sí? Entonces, hay que ver cómo queda la publicación que se dé la próxima semana, si esto se extiende más o se queda limitado a esta última. Eso fue de alguna manera, digamos, ayuda, reitero, por el tema de suspensión de plazos, pero más que nada, pues buscando el confinamiento. El SAT marcó la pauta en ese sentido y otras autoridades federales también vieron la suspensión de términos y plazos legales, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ustedes saben resuelve diferentes actividades y problemas de los procedimientos legales que se van dando ante la autoridad aduanera. Entonces, en todas sus jurisdicciones, del 16 al 30 de junio del 2020, fue el periodo comprendido que se consideraban inhábiles y no correrían los plazos en este periodo. Estamos dentro de él aún. Hay que ver qué pasa después del 30 de junio. ¿Sí? Porque ustedes saben que es la última instancia muchas veces para resolver juicios de nulidad y otros actos administrativos en materia aduanera. Hasta el 30 de diciembre, eso en cuanto al tribunal. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hasta el 30 de diciembre del 2020, buscó que la vigencia de las licencias federales se ampliara, se prorrogara, dieron esa facilidad. Por los demás actos que consideraron ellos como inhábiles, fueron dividiéndolos por semanas, del 16 al 19 precisamente de junio, del 22 al 26, y que es en la que estamos, y del 29 al 30 de junio del 2020, sin implicar suspensión de labores. O sea, siguen trabajando con guardias, pero en lo que respecta a procedimientos administrativos, pues sí lo suspendieron. Ustedes saben que la SCT pues administra los puertos del país, Capitanía también, y la coordinación de Marina Mercante. La Secretaría de Economía, importante también el comercio, al igual que la Secretaría de Hacienda, lo que hizo fue una suspensión que prevía o prevé entrar en vigor precisamente en el DOF hasta el 30 de junio. Antes era 15 de junio, es decir, primero dividió hasta el 15 de junio para considerar la suspensión de plazos y términos. Después, dadas las circunstancias de la fase 3, dijo, ¿saben qué, señores? Hasta el 30 de junio. Y hay que ver también qué determinan hacer después de esta fecha. ¿Sí? O sea, estoy comentando de las autoridades más importantes y que tienen también juego en las actividades del comercio internacional. Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía también suspendió plazos, la CENER, en el periodo de hasta el 1 de junio, pero lo último que fue precisamente ya en este mes es que hasta nuevo aviso, es decir, cuando las circunstancias de la pandemia del COVID-19 lo permitieran y todo tipo de trámites. Ustedes saben que Energía autoriza permisos para el caso de combustibles, hidrocarburos, por ejemplo. De manera electrónica sí se están pudiendo tramitar. Yo aquí lo que comento es los trámites presenciales que no se puedan hacer ante ventanilla única, ¿sí? Entonces, aquellos sectores involucrados en permisos de esta índole sí los han podido tramitar. La Secretaría de Salud, precisamente, y sus unidades administrativas y organismos administrativos, como la COFEPRIS, sobre todo, que es la que emite registros sanitarios, autorizaciones sanitarias previas, ¿sí? Y permisos de importación para productos regulados, por ejemplo. En este caso, precisamente desde marzo, cuando empezó la contingencia, y dado que se abocó a lo de la pandemia, suspendió del periodo comprendido del 20 de marzo del 2020 y hasta nuevo acuerdo. Ese nuevo acuerdo se señalaba hasta el 30 de mayo, pero quedó abierto hasta el mes o semana que esto ya se considere conveniente para de nuevo reiniciar el plazo. Y bueno, ustedes saben que la Secretaría de Salud, algunos trámites se pueden hacer vía ventanilla única, pero hay algunos que se tienen que hacer de forma presencial nada más. Uno de ellos, por ejemplo, es el registro sanitario. Cuando tienes una copia de registro sanitario que incluso le pega a los cubrebocas como insumos de la salud, a algunos respiradores artificiales y también a lo que tiene que ver con juguetes, artículos de cerámica, pinturas, barnices y otros artículos de uso que tienen contacto con el ser humano, pues también requieren tener precisamente un registro, los farmacéuticos, los antibióticos, ¿sí?
y demás sustancias reguladas. Entonces, ahí sí, alguien que no tuviera un registro y apenas lo quisiera tramitar y no es de los beneficiados por los organismos descentralizados de la Administración Pública ni de la Secretaría de Salud, va a tener que apegarse al procedimiento normal, que actualmente con COVID-19 está tardando de 4 hasta 6 meses en obtener un registro sanitario. ¿Sí? Oye, Pedro, aprovechando el tema, hay un par de preguntitas de nuestro público que encajan muy bien con lo que comentas. ¿Te parece Claro. si desahogamos? Sí, claro, adelante. Por ahí Eréndira Sequeira nos pregunta, ¿los cubrebocas que no son para fines médicos requieren registro sanitario? Ok. Sobre ella, precisamente la fracción que se ha estado manejando con fines médicos, quirúrgicos, sí requiere precisamente del registro sanitario. ¿Sí? Entonces, pasa que hay algunos cubrebocas que la fracción lo considera un simple accesorio textil. Y aprovecho a contestar esta pregunta de una vez. Y en ese caso no se requiere, pero al momento que se trata de comercializar, o sea, ejemplo, una persona que puede importarla y él no se la va a quedar, la va a enajenar a otra empresa en territorio nacional, en ese caso, ahí sí tiene que cumplir con el registro sanitario ya en territorio nacional, ¿sí? Entonces, ¿qué es la recomendación o cuál es la recomendación? Que si tú eres el importador, tú lo vas a comercializar, hagas todo el proceso porque si lo vas a importar, porque además debes de tener padrón sectorial textil y luego lo quieres enajenar a otra empresa, pues bueno, eso se complica ahí en tal sentido que va a tardar todo el proceso de obtener el registro sanitario, si es que no lo tienes. Si lo tienes, adelante. Pero sí, de las fracciones que están manejando, los cubrebocas están requiriendo cumplir con registro sanitario. De acuerdo. Y por otro lado, con respecto a los candados, Rubén Cervantes nos pregunta, buenas tardes, Pedro, respecto a los candados, ¿la legislación aduanera mexicana sanciona si en el campo del pedimento no se declaran? Les pregunta. Considerando los sellos de origen y los sellos color verde para importación definitiva, ya que los candados color rojo que van a depósito fiscal sí se está obligado a declararlos. Efectivamente, es lo que comentaba yo hace un rato, de que estos dos, tanto depósito fiscal como tránsitos, obligan a que se declaren los de color rojo. ¿Qué pasa con los demás? De hecho, hay una regla general de comercio exterior que te establece los demás regímenes cuando son importaciones definitivas o importaciones temporales, que debe de venir con un sello de la mercancía, pero no se está obligado a declararlo. Si no lo declaras, no pasa nada. Lo importante es que tu contenedor venga asegurado. Pero si lo declaras, porque eso llega a pasar que hay importadores que por su trazabilidad, por su seguimiento a los inventarios de las mercancías, además del aseguramiento, lógicamente, requieren que se declare ahí, entonces lo declaras y no coincide, te levantan el dato general inexacto, ¿sí? Entonces, sí hay que tener cuidado, o sea, reitero, los definitivos, A1, y los temporales, como tal, no se está obligado a que se declaren el pedimento. Pero si los declaras, hazlo bien, porque entonces la autoridad te va a tomar la incidencia. En el caso de los sellos rojos, tienen que coincidir plenamente, porque ahí sí no te quitas la multa, que es mayor a 6,000 pesos. ¿Sí? Ya. Y fíjate que aquí Matilde Sánchez nos hace una aclaración y creo que va de la mano con lo que tú comentaste. ¿Sí? Dice que cubrebocas KN95 para uso de la empresa. No se realizó el trámite de registro sanitario y no tuvo ningún problema en la importación. Supongo que va de la mano con lo que tú comentas, que mientras no lo enajenes con otra entidad ya en México, sí, así es. Sí, lo puedes hacer en la importación, ¿no? Sí, va de la mano con eso y lo segundo con la fracción arancelaria. Si fue para uso propio y de por sí la fracción arancelaria en la que se clasificó, porque parecerá que no, pero sí hay variantes en las fracciones arancelarias del capítulo 69, donde por las características del cubreboca, pues cambia desde la composición, si es poliéster con otra combinación o lleva algún otro tipo de aditivo o material. Entonces, puede variar en 2 o 3 fracciones. De hecho, ustedes pueden tener conocimiento de ello.
la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, ha sugerido los códigos y las nomenclaturas arancelarias donde coincidan por lo menos a 4 o a 6 dígitos con todos los países miembros del sistema armonizado. Entonces, es ahí el motivo, ¿no? O sea, dependiendo de las características de ese cubreboca, mientras más sofisticado sea o tales características tenga, puede variar. Y entonces, al ingreso al territorio nacional por la fracción no requerirlo, aunado a que no haya enajenación y sea la propia empresa quien se los quede. De acuerdo. Gracias, Pedro. Sí, yo quiero comentar algo. Andrés Carrillo nos puso aquí, no es la clasificación, es la nomenclatura arancelaria. Ese comentario, bueno, Andrés, no quedó claro hacia qué te refieres. ¿Sí? A ver si por ahí nos puedes retroalimentar. Gracias. Continuando, avanzamos. Precisamente les decía lo de los plazos. La SADER, que ustedes saben antes, SAGARPA, y con sus centros OISA y de Senacica en el país, lo que buscó es también que se suspendieran hasta el 30 de junio, antes 15 de junio, y veremos si esto se amplía todavía, porque si hay guardias precisamente que hacen las inspecciones de las mercancías, ustedes saben que tanto para productos fitosanitarios como zoosanitarios se tienen que verificar por parte de esta autoridad, cárnicos, embutidos, helados y demás productos perecederos. Entonces, sí están laborando, pero en los trámites pues, no son tan rápidos como podría pasar en circunstancias normales. Muy bien. En lo que respecta, a ver, aquí vamos a, ok, continuando con las facilidades, precisamente fiscales, decirles, y aquí resalto este punto, que la autoridad no dio a conocer como tal un decreto donde contáramos con las facilidades fiscales de COVID-19, es decir, a raíz de esta pandemia vamos a dar todas estas facilidades. Lo que hizo el gobierno es presentarlo como las facilidades fiscales que da cada año, ustedes saben, y de ahí, pues, si te sirven para atenuar las consecuencias de la pandemia, pues aprovéchalas. Una de ellas, la devolución de los saldos para el ISR en 3 días, precisamente, que bueno, aquellos que hicieron su declaración anual, como ustedes recordarán, primero fue abril, después de abril fue junio, y se amplió, ¿no? Pero casi ya al límite de tiempo cuando se dio esta ampliación, y el gobierno se comprometía a través de la PRODECON a hacer válido que si resultara un saldo a favor para el contribuyente fueran 3 días precisamente para la devolución, ¿sí? En el caso de parcialidades, ustedes saben, también se puede diferir cuando haces tu declaración y te da saldo a devolverle al SAT. Tú como contribuyente tienes que devolver, pagarle. Entonces, se puede seguir haciendo por las parcialidades. Esto se ha publicado en cada resolución de miscelánea fiscal año con año. Pero bueno, este año a través de la 374 se estableció precisamente desde diciembre que se pudiera hacer en 6 parcialidades mensuales y sucesivas. Entonces, ante esas circunstancias, pues muchas de las personas, muchos de los contribuyentes recurrieron precisamente a esto, ¿sí? Pero reitero, aclarando que no fue publicado a raíz de la pandemia del COVID. Ya teniendo las figuras establecidas, pues se adecuaron a lo que te pudiera servir ante el COVID, ¿sí? De hecho, aquí comento que ustedes recordarán uno de los principales apoyos que brindó la autoridad, pues fue el crédito a pequeñas y medianas empresas por 25,000 pesos, el crédito a la palabra, ¿no? Que llevó el control a través del IMSS, que fueras precisamente una empresa registrada o una persona física a través de honorarios dada alta ante el IMSS, ¿no? Fue una de las medidas, pero en el caso de temas fiscales, estas dos figuras. En lo que sí tiene que ver con los trámites ante la autoridad, y esto fue de lo más reciente, iniciando junio, la autoridad con esto del confinamiento y la fase 3, tomando ya el semáforo rojo, amarillo, verde, ¿no? Dependiendo, y naranja, cómo estuviera cada estado, conforme el Código Fiscal de la Federación da a conocer que solicitar la inscripción o reinscripción al padrón de exportadores de sectores específicos, porque ya ven que tenemos un padrón de importadores de sectores específicos, pero ya dado que las exportaciones pues, son importantes como sector,
buscó que en lugar de acudir directamente a la administración desconcentrada del servicio al contribuyente o bien a la central de investigación aduanera, lo pudieras hacer precisamente a través del portal web como caso de aclaración en el portal del SAT, que les anexo aquí el link precisamente con su ficha de trámite y formato anexo, declarados en la Regla General de Comercio Exterior 137, precisamente para hacer este trámite, considerando la reincorporación, poniendo eso en el campo y trámite a seleccionar, la inscripción del padrón de exportadores o bien la reinscripción en ese padrón de exportadores sectorial con o por la contingencia. ¿Sí? Son las dos opciones que nos daba. Esto le ha servido a muchos exportadores. Ustedes saben que pues varios no han parado, no han decaído, a lo mejor en sus volúmenes pues sí tuvieron fluctuaciones como no era lo esperado, pero bueno, ha seguido el movimiento de las exportaciones mexicanas al extranjero. Y sobre todo en aquellos mercados que no tuvieron casi afectación o fue muy mínima. Algunos propios asiáticos, algunos de Oceanía, otros de Medio Oriente y algunos europeos también. Entonces las exportaciones mexicanas han seguido. El numeral 2 a considerar precisamente es que en el apartado de descripción se describe de forma breve la información general de este trámite, señalando el RFC y el nombre del contribuyente de quien promueve el trámite y el sector específico que solicita o los sectores específicos de exportación. ¿Sí? Entonces, esto fue una de las facilidades. Y el numeral 3 de este procedimiento es que el número de folio asignado por el mismo sistema es quien te lo asigna el portal del SAT y el resultado se notifica vía correo electrónico. ¿Sí? O sea, todo se buscó hacer de forma electrónica y pudiéndole dar seguimiento y consultarlo a través del portal, el link que mencionamos aquí, www.sat.gov.mx, diagonal aduanas, portal, diagonal páginas, diagonal index y todo el seguimiento que viene ahí precisamente, donde puedes hacer la consulta del resultado, si es favorable o no es favorable. Entonces aquí para los del sector de exportación que se vean en esta necesidad, esa fue una facilidad adicional, digo, en cuanto a trámites que publicó la autoridad. Esto fue iniciando junio, precisamente, y lo que es en cuanto a cómo combatir y mitigar la pandemia en el sentido o en el aspecto de las donaciones, precisamente buscando que fueran deducibles, precisamente estas, ahí la autoridad en la segunda resolución anticipada que se dio a conocer esta semana, precisamente en la regla 3.10.32, nos habló de que aquellas organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del ISR que acrediten donar sus recursos para combatir la pandemia de COVID-19, en el CFDI señalar la leyenda del complemento de donatarias COVID-19 para que de esta manera puedas hacer deducible esos donativos. Cuando las donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles del ISR adquieran en territorio nacional bienes para efectos de precisamente de lo que se refiere a esta regla, que es combatir el COVID-19, y esos bienes se adquirieron en el extranjero, entonces también en el apartado de observaciones del pedimento de importación se deberá señalar la leyenda COVID-19. O sea, es decir, en el pedimento también tenemos que señalar esto. En la leyenda del complemento también de donataria señalar COVID-19 para que vaya amarrado que precisamente pueda hacerse deducible de impuestos. Y en caso de que con anterioridad a la publicación a la presente regla ya hayas emitido tus CFDIs y quieras precisamente obtener los beneficios que se señalan de la deducción, pues entonces deberás cancelar el CFDI correspondiente y emitir un nuevo relacionado o un nuevo documento, un nuevo CFDI relacionado precisamente como comprobante de señalando lo anterior en el dicho párrafo, es decir, que indiques precisamente que es para el COVID-19 y por eso procedes con la cancelación de ese CFDI. Pero eso sí, el gobierno determinó llevar un control, un reporte, así como se tiene con las empresas CIMEX, un reporte anual de las operaciones,
aquí también un reporte donde tú precisamente mediante formato publicado en el anexo 1A de las reglas generales de comercio exterior, ese formato sea un informe de los donativos precisamente que estás haciendo para mitigar y combatir el SARS-2 COVID-19. Entonces, esto también fue publicado en la presente semana y bueno, habrá que ver, ¿no? Digo, para varias empresas si esto les sirve como área de oportunidad, ¿sí? Bueno, esperando vayamos bien. Veo que por ahí están formulando otras preguntas. Seguimos avanzando. Yo creo que ahorita las retomamos. En lo que respecta al tema, precisamente, digo, yéndonos a la recta final, vamos a encontrar que a nivel puertos, ustedes saben que México pues tiene tanto aeropuertos, puertos y lo que es frontera terrestre. En los puertos específicamente tenemos la mayor entrada de los volúmenes de mercancías procedentes sobre todo de Europa, de Asia, ¿sí? De estos lugares. Y bueno, la realidad es que no pararon los puertos del país. Nos sumamos a esta lista de los 33 países que garantizan las operaciones en sus puertos de manera ininterrumpida, de acuerdo a lo señalado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Singapur es el país modelo en esto, el que encabeza precisamente el seguimiento de esta lista de puertos ininterrumpidos abiertos ante el COVID-19 y con el apoyo de la Embajada de Gran Bretaña, del Reino Unido de la Gran Bretaña, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se integra a nuestro país. La realidad es que sí, los puertos mexicanos no se detuvieron, tomaron las medidas. Ya ven que esto generó críticas en general, ¿no? De que pues hubiera mayor número de contagios al momento de que no se respetara el confinamiento. Pero recuerden que los puertos fueron declarados actividades esenciales, cuando el gobierno dividió en actividades esenciales y no esenciales, que precisamente no separara esto, ¿no? Entonces, es algo que queda ahí como dato también, y pues bueno, eso significa que por cualquier puerto del país tú puedes importar y exportar tus mercancías. Eso también como un dato importante. En cuanto a la información, estimados, estimadas, de manera general, ¿es esto? Digo, en sus preguntas, precisamente vamos a aprovechar a despejar algunas inquietudes que tengan también. Si me gustas apoyarnos, ¿cierto? Sí, hay unas preguntitas, Pedro. Sí. Si les damos curso. Por ahí Antonio Páez nos pregunta, hola, buenas tardes. Respecto a la multa del COBE, ¿es por cada inconsistencia o es la más alta como en el pedimento? Sí, en el COBE pasa que puedes tener un error, por ejemplo, el número de lote, o puedas tener 4 que te hayas equivocado en la unidad de medida de comercialización, en el lote y hasta en el domicilio del proveedor, te van a levantar por documento. Va a ser por COBE. Por eso la multa ya es elevada, de los 22,900 pesos. Y aún así hayas tenido 3 o 4 datos mal en el mismo COBE, también te van a hacer el derecho del 50% de descuento. ¿Sí? Ok. Tenemos otra. Claudia Salas dice, hemos visto que en el consumo diario la autoridad ha hecho una diferencia entre productos esenciales y no esenciales. ¿Esta diferencia tiene alguna trascendencia en la regulación de comercio exterior? Creo que va de la mano con lo que estabas comentando, ¿no? Sí, fíjense que más que productos esenciales y no esenciales, bueno, quiero aclarar. El gobierno, el decreto que dio a conocer fue actividades esenciales y no esenciales. Por lo tanto, aquellas industrias que fueron declaradas no esenciales, que ven que en su momento fue la industria cervecera, la industria de la construcción, la industria automotriz, la industria siderúrgica, pararon. Y los productos que les toca elaborar, pues también se detuvieron. Por lo tanto, en las operaciones de comercio exterior esto se vio mermado, porque al no fabricar, al no manufacturar, pues disminuyeron sus insumos y también disminuyeron el flujo de exportaciones hacia otros países. Ahora bien, eso en cuanto a sectores, ¿no? Se han ido reactivando varios de ellos y conforme el gobierno les ha ido autorizando. Hubo algunos que estuvieron renuentes a cerrar y a parar, pero bueno, ese fue otro tema. Hablando del comercio exterior, digamos que ese parón de actividades fue lo que influyó para que disminuyera el flujo comercial.
no propiamente por el tipo de producto, sino por el tipo de sector. Segunda aclaración, hablando de productos, no podemos decir que el gobierno haya dado a conocer que fueran esenciales o no esenciales, sino que más bien prioritarios como insumos y perecederos para la salud. Entonces, ¿aquí qué pasó? Que todo aquel insumo médico quirúrgico que el gobierno necesitara priorizar, sin problema alguno, se agilizaba su proceso de importación, así requiriera la regulación que requiriera. Y en el caso del sector alimenticio, para que no hubiera desabasto, todos los productos alimenticios, cárnicos, legumbres, hortalizas, envasados, enlatados, etcétera, siguieron importándose de manera normal. Ustedes saben que los supermercados, tiendas de autoservicio, no pararon nunca. Entonces, de hecho, se vendieron más algunos que otros, ¿no? A diferencia a lo mejor de algún electrónico, etcétera. Entonces, aclaro esto porque sí, a nivel de actividades esenciales, por parar, conllevó a que su tipo de mercancías y productos que elaboran, pues también se vieran afectados. Pero por el sector. No es que el gobierno haya dicho, a ver, productos enlatados no se pueden importar, productos de bebidas azucaradas no se pueden importar, o productos de bebidas energéticas tampoco se pueden importar. Eso no se dio como tal. Y en cuanto a los productos, dio prioridad con esos acuerdos y decretos, pero para que se le facilitara aquello que fuera urgente para atender la pandemia del COVID. No tanto por el hecho de que no eres esencial, retraso tu importación, no con esa óptica. No sé si con esto queda claro. Claro, yo creo que en ese tenor iba la pregunta, ¿no? Por aquí tenemos otra, Erendira Sequeida, dice, nosotros somos una comercializadora y tenemos clientes que requieren cubrebocas para sus colaboradores. ¿Podemos importarlos por cuenta de terceros sin registro sanitario? Ok, muy bien. Bueno, entiendo aquí dos cosas. Pueden importarlos por cuenta de terceros sin registro. Bueno, tu fracción, reitero lo que comentaba hace rato, a la importación para el despacho, puede que no te requiera el registro, como está pasando con varios modelos de cubrebocas, pero si esas empresas te la van a enajenar a ti en territorio nacional, para que tú seas el vendedor y distribuidor directamente ya en territorio nacional como comercializadora, entonces ahí sí va a requerir esa empresa cumplir con el registro sanitario para que te puedan enajenar a ti. Ustedes... Sí, en este caso, yo creo que se refiere a que ellos son una comercializadora. Y no pueden importarla directamente. Dar cubrebocas pues a su nombre de comercializadora y para sus clientes, ¿no? De ellos mismos. Pero bueno, aquí más que nada, todo depende de la fracción, ¿verdad, Pedro? Primero localizar bien la fracción y identificar si está llamado la necesidad del trámite. Sí, porque con eso determinarlo, si lo requieres a la importación, y segundo, si no lo requieres a la importación y lo vas a enajenar, pues entonces lo vas a requerir al momento de hacer la enajenación en territorio nacional. De acuerdo. Diego Eduardo nos pregunta, buenas tardes, soy estudiante. Mira. Conforme en mi área es la logística, ¿cuál sería la desventaja de las nuevas tecnologías ante esta contingencia en el sector logístico? A ver, otra vez. ¿Cuál sería la desventaja de las nuevas tecnologías ante esta contingencia en el sector logístico? Pues a lo mejor por ahí que nos ampliara la pregunta, Diego. Yo siento que las nuevas tecnologías todas han sumado al sector logístico. Efectivamente. Que es GPS, todo lo que es portales business to business, todo lo que es rastreo satelital, monitoreo de temperatura de contenedores. Todo esto ha sumado al sector logístico, lejos de frenar, y no va precisamente de la mano de la contingencia. Al contrario, va en paralelo, sigue avanzando y ha resultado ser una ventaja más que nada, ¿no? En su mayoría. Así es, efectivamente. Por ahí nos pregunta Pedro. Quisiera saber si es necesario realizar el trámite ante COFEPRIS y de la certificación de los termómetros que pretendo importar. Estos nos los donó un proveedor. Quiero pensar que un proveedor en el extranjero les está donando termómetros
¿Y es necesario que ellos tramiten para la importación el trámite de COFEPRIS? Bueno, aquí cabe señalar, ven el decreto que les comentaba, que las donaciones están permitidas de exentarlo si el gobierno a través de los organismos descentralizados o la Secretaría de Salud lo autorizan. Pero si no es de una empresa u organismo de los descentralizados, debe de seguir su trámite normal, porque no hay ninguna facilidad en ese sentido. O sea, si este proveedor no es un laboratorio o no es una de las empresas designadas por el INER o por la COFEPRIS para sumar donaciones ahora sí que a la pandemia del COVID-19, tiene que seguir su curso normal, porque entonces es simplemente una transacción entre particulares, ¿sí? Sí. Así es como lo ve el gobierno. De hecho, Ausencio Hernández nos hace otra pregunta y creo que con tu comentario se ve, es la misma respuesta, ¿no? Dice, en el caso de importación de cubrebocas y gel antibacterial, que no son para enajenación, sino para investigación y para donación, ¿hay un trato especial? ¿Ok? Bueno, aquí reitero, sí lo hay, siempre y cuando sean para investigación y donación como trato especial, pero que sea un laboratorio o organismo también autorizado por el INER o la COFEPRIS o la propia Secretaría de Salud Federal. Si no lo eres, no vas a recibir ningún trato especial, ni en tiempo, ni en que te eximas de cumplir. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, cubrebocas, recuerden, dependerá de la fracción arancelaria. Y gel antibacterial, hasta lo que tengo yo presente con la fracción que se sugirió, no le pega ninguna regulación de parte de la Secretaría de Salud. El gel antibacterial ya como producto final está libre, está exento de regulaciones por parte de salud. Excelente. Muchas ¿Sí? gracias. Ya para cerrar, hay un comentario de René Hernández. Sí, claro. Hay un cierto desequilibrio en el flujo de contenedores vacíos en el mundo y por ende en México, a raíz del cierre de plantas en China y otros mercados, ocasionando escasez de contenedores vacíos. ¿Esto ya está solucionado? ¿Ya no hay escasez de contenedores? Les podemos comentar a este respecto que sí fue una temporada considerable en la que hubo un desequilibrio en los flujos de contenedores, los que vienen llenos, regresan vacíos y viceversa. Entonces, fueron varias semanas en donde China estuvo cerrado, sin tráfico, otras tantas en Europa. Entonces, nos comenta nuestro equipo de logística que esto está relativamente solucionado, pero que hacen un llamado a hacer una mejor planeación, quizás con más tiempo, ya que en ocasiones sí llega a pegarnos esos tiempos, ¿no? Entonces, a lo mejor movimientos que estaban planeados para una semana, ahora son para 15 días y cosas así. Entonces, todo empieza a tomar una nueva normalidad con los nuevos equilibrios, pero se les pide una mayor planeación a futuro. Sí, y ahí complemento algo, que China precisamente pues es el que tiene dentro del top 10, 5 de los puertos más importantes. Por eso es que se dio esa problemática. Cuando China empezó a recuperarse, empezó a nivelarse. Sin embargo, ustedes saben que ahorita hay unos rebrotes de COVID, entonces hay que ver cómo fluctúa esto de nuevo para tenerlo. Claro, sí. Pedrito, no sé, son 5:12 para ajustarnos a lo planeado. ¿Te ¿Sí? parece que hacemos una última pregunta y si llegan más, con gusto las vemos en específico por correo? Claro, sí, de acuerdo. Jacqueline Paula Escalona nos comenta, ¿puedo importar cubrebocas de una compañía hermana que nos los envía para uso del personal de la empresa sin tener registro sanitario? Sí, aquí en este caso, si ellos importan, precisamente porque tienen el padrón y luego se lo quieren precisamente enajenar a la empresa hermana, pues va a tener que cumplir con el registro, no se lo va a quitar de encima, tiene que cumplir con el registro. Sí, porque entonces, es decir, ellos como importador ayudarían, pero ya en territorio nacional la empresa hermana o la empresa con la que estén vinculadas necesita tenerlos, entonces tiene que haber una transacción, una enajenación, y ahí es donde COFEPRIS regula con el registro sanitario. Pues excelente.
Pues no sé si tengas algún otro comentario, Pedro. Estuvo excelente la ponencia. La verdad que yo la escucho y me parece de mucha utilidad. No resta más que decirles que muchas gracias por su atención, por su participación. Estamos precisamente ahí por si tienen algunas otras dudas, como bien comentaba Héctor, para poderles apoyar y atenderlas. Y bueno, que esta información les sea de gran utilidad a todos ustedes y se puedan seguir dando más cursos de tal índole en beneficio pues, del comercio exterior para ustedes. Gracias, Pedro. Te lo agradecemos mucho. Amigos, pues damos por terminada la sesión. Muy pronto, quizás por ahí les mandemos un formulario de evaluación para saber sus comentarios, qué nuevos temas les interesaría escuchar en este foro. Por ahí estamos viendo algo de TMEC, que entra ahorita el 1 de julio. Tema muy Entonces, importante. así es. Entonces, les estaremos informando. Les agradecemos mucho la asistencia. Un abrazo. De acuerdo. Por último, aquí nada más dejamos el correo electrónico precisamente para que nos hagan llegar sus comentarios e inquietudes. Ahí lo tienen. Precisamente el correo electrónico de teamcomercial@cromabanal.com para seguir en contacto con ustedes. Es correcto, Pedro. Nos vemos en la próxima.